Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que te encuentres dispuesto a seguir aprendiendo. Soy Anastasio Noguerón y en este video tutorial te voy a platicar de lo que es el reactivo limitante, reactivo en exceso y en él aprenderás cómo calcularlo desde el punto de vista estequiométrico. Bien, definamos lo que es el reactivo limitante. El reactivo limitante en una reacción química es aquel que nos va a determinar qué cantidad de productos se formarán y generalmente se encuentra en menor proporción molar cuando se realiza una reacción química. Si lo analizamos desde el punto de vista de una ecuación, vamos a ver que cuando hacemos reaccionar una determinada cantidad de mol de un reactivo A con una determinada cantidad de mol de reactivo B, estos producirán una determinada cantidad de mol del producto AB. Bien, ¿cómo determinar quién es el reactivo limitante? Lo podemos hacer haciendo una comparación. Si nosotros sabemos quién está en mayor proporción y quién en menor, podemos determinarlo fácilmente si sabemos el número de moles. Por ejemplo, si el mol de A es mayor que el número de mol de B, por lo tanto B es el reactivo limitante porque se encuentra en menor proporción molar. Por otro lado, si el número de mol de A es el que se encuentra en menor proporción molar que el número de mol de B, por lo tanto A es el reactivo limitante. Desde este punto de vista es muy sencillo saberlo si la reacción está determinada mol a mol. Veámoslo con un ejemplo. En la reacción de producción del hidróxido de magnesio con la generación, más bien con la reacción del óxido de magnesio con agua, están en una relación molar 1 a 1. En estas circunstancias no podemos determinar quién está en exceso ni quién es el limitante, porque la relación molar está 1 a 1. Sin embargo, si en una reacción ponemos un mol de agua a reaccionar con 0,5 mol del óxido de magnesio, en estas condiciones sí podemos determinar quién es el reactivo que limita la reacción. Obviamente estamos viendo que la reacción equimolar, que es la reacción estequiométrica, nos dice que reaccionan 1 a 1. Sin embargo, en la reacción problema vemos que 0,5 mol está reaccionando con un mol. Obviamente, quien se encuentra en menor proporción molar es el reactivo limitante. Y esto lo podemos determinar con la comparación de hace un ratito. Vemos que un mol de agua es menor a 0,5 mol del óxido de magnesio. Esta relación es falsa, por lo tanto no nos indica quién es el reactivo limitante. Pero en la comparación de un mol de agua es mayor a 0,5 mol del óxido de magnesio, esto sí nos indica que el óxido de magnesio es el reactivo limitante. Esta comparación es relativamente sencilla cuando la reacción está manejada mol a mol. Sin embargo, en muchos de los problemas que vamos a enfrentarnos, las relaciones son masa-masa o masa-volumen. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que realizar un procedimiento un poquito más laborioso. Sin embargo, no por eso no se puede resolver. Si sigues los pasos 1 a 1, puedes llegar al resultado fácilmente. Veamos. El problema es cuántos gramos de sulfato de sodio Na2SO4 se producen de la reacción de 15 gramos de ácido sulfúrico H2SO4 y 15 gramos de hidróxido de sodio NaOH. Además debemos de identificar al reactivo limitante y cuánto del reactivo en exceso no reaccionó. El primer paso que tenemos que llevar a cabo es, obviamente, escribir la reacción. Y entonces nuestra reacción nos dice que el ácido sulfúrico
reacciona con hidróxido de sodio para formar sulfato de sodio y agua. Obviamente debemos describir la ecuación adecuadamente. Y el paso número 2 sería balancear la ecuación por cualquier método. Esto es imprescindible en cualquier procedimiento estequiométrico. Verificar que la reacción esté bien escrita y balancear por cualquiera de los dos métodos es un requisito indispensable. Veamos. El ácido sulfúrico, al reaccionar con hidróxido de sodio, producen el sulfato de sodio más agua. Es la reacción bien escrita. Ahora hay que balancearla. 2 por 1, 2 sodios. Necesitamos un 2 del lado de los reactivos. Ahora, 1 por 1 azufre nos da un azufre. Aquí en los productos tenemos 1 por 1 azufre, tenemos un azufre. Hidrógenos, 1 por 2, 2. Y 2 por 1, 2. 4 hidrógenos en los reactantes, 2 por 2, 4 hidrógenos en los productos. Oxígenos, 4 por 1, 4 y 2 por 1, 2, son 6 en los reactivos, 4 por 1, 4, más 2 por 1, 2, 4 y 2 son 6, y entonces nuestra relación estequiométrica es 2 sodios, 1 azufre, 6 oxígenos y 4 hidrógenos. Está balanceada nuestra ecuación. ¿Qué procede? Bien, el paso número 3 entonces nos indica establecer la ecuación estequiométrica, y desde el punto de vista mol, esto inmediatamente se calcula cuando la balanceamos. Recuerden que los coeficientes son exactamente el número de mol que van a reaccionar en la reacción. Bien, como nuestro problema nos indica que la relación es masa-masa, entonces debemos de transformar estos mol en masa, y eso lo hacemos calculando los pesos moleculares de todas las moléculas que están presentes en la reacción. Entonces vamos a tener que 98 gramos mol del ácido sulfúrico, 40 gramos mol del hidróxido de sodio, 142 gramos mol del sulfato de sodio y 18 gramos mol del agua. El cálculo del peso molecular ya lo trabajamos y lo explicamos en un video tutorial anterior, por lo que este procedimiento ya debe de ser parte de tu conocimiento natural para la estequiometría. Bien, a continuación solo tenemos que multiplicar el número de mol por los gramos mol para eliminar la unidad de mol, y entonces los productos serían 98 gramos de sulfúrico reaccionan con 80 gramos de hidróxido de sodio para producir 142 gramos de sulfato de sodio y 36 gramos de agua. Bien, entonces esta es nuestra ecuación estequiométrica masa a masa. Adicionalmente, tú puedes calcular o verificar más bien la ley de Lavoisier. ¿Qué significa? Que puedes sumar estas dos masas y igualarlas con las masas de los productos. Obviamente, si aquí los resultados no son equivalentes, algo hicimos mal, por lo que tendríamos que revisar nuestro procedimiento a la hora de haber balanceado. Pero si los resultados son equivalentes, entonces el procedimiento que hicimos es correcto. A continuación, en el paso 4, tenemos que establecer la ecuación problema, y para ello nos vamos a auxiliar del texto de nuestro problema. Bien, entonces planteamos la ecuación y nos dice que la ecuación estequiométrica es 98 gramos de sulfúrico reaccionan con 80 gramos de hidróxido de sodio para producir 142 gramos de sulfato de sodio más 36 gramos de agua. Ahora nuestro problema es que 15 gramos del sulfúrico reaccionan con 15 gramos de hidróxido de sodio, y nos preguntan cuántos gramos de sulfato de sodio se producirán. Obviamente aquí tenemos un dilema,
porque no sabemos quién es el que está en exceso y quién es el reactivo limitante. Entonces, nuestro siguiente paso es precisamente calcular el número de mol de los reactivos para determinar quién es el reactivo limitante. Entonces, nos apoyamos de nuestra ecuación estequiométrica y de nuestra ecuación problema. Recuerda que la ecuación estequiométrica siempre va a ser el referente y la ecuación problema es quien nos está dando los datos de masa para el cálculo del producto que se nos está pidiendo. Ahora bien, hay que recordar que N es el número de mol y N se calcula con la masa problema de la sustancia entre el peso molecular. Entonces debemos de calcular el número de mol para los reactivos, en este caso el ácido sulfúrico, el reactivo A, y el hidróxido de sodio, el reactivo B. Procedamos a calcular N del ácido sulfúrico. Entonces, el número de mol del ácido sulfúrico es la masa problema, 15 gramos, entre el peso molecular del ácido sulfúrico, 98 gramos mol. Y entonces, al hacer la división, vamos a obtener un 0,15 mol de ácido sulfúrico. Procedamos ahora a calcular N de B, que es el mol del hidróxido de sodio. El número de mol del hidróxido de sodio son los 15 gramos de masa de hidróxido entre el peso molecular en la reacción estequiométrica, que son 80 gramos. Y esto nos da 0,225 mol. De aquí nosotros debemos de establecer quién está en mayor proporción y quién en menor. Estamos mirando que el número de mol del ácido sulfúrico está en menor proporción que el del hidróxido de sodio. Por lo tanto, el reactivo limitante es el ácido sulfúrico. Entonces, es importante hacer notar que a partir de estos 15 gramos podemos hacer los cálculos para la resolución de nuestro problema. Obviamente, el hidróxido de sodio es el reactivo que está en exceso. Calculemos entonces ahora cuánto se va a generar del sulfato de sodio. Para esto tenemos que hacer el cálculo estequiométrico. Nos apoyamos nuevamente en nuestra reacción estequiométrica, en nuestra reacción problema, y establecemos la relación estequiométrica. Para esto partimos de que 98 gramos de ácido sulfúrico producen 142 gramos de sulfato de sodio. Ahora, si sabemos que son 15 gramos de ácido sulfúrico los que son el reactivo limitante, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio se producirán? La regla de 3 es 15 gramos de sulfúrico por 142 del sulfato entre 98 gramos del sulfúrico nos da 21,73 gramos de sulfato. Esto es calculado a partir del reactivo limitante. Ahora, calculemos cuánto reaccionó del reactivo en exceso. Para ello, nuevamente nos apoyamos de nuestra reacción estequiométrica, de nuestra reacción problema, y ahora establecemos la siguiente relación estequiométrica. Sabemos que 98 gramos de sulfúrico reaccionan exactamente con 80 gramos de hidróxido de sodio. Si nosotros sabemos que 15 gramos de sulfúrico son el reactivo limitante, ¿cuánto de hidróxido reaccionará? Entonces, haciendo el cálculo, esto por esto entre esto, nos da 12,24 gramos. De los 15 gramos de hidróxido que teníamos previamente del problema, solo reaccionaron 12,24. Entonces, la diferencia nos va a dar el reactivo que quedó sin reaccionar, y este lo vamos a conocer como reactivo en exceso. Como verás, si sigues los pasos uno a uno,
llegar a la resolución del problema e identificar reactivo en exceso y reactivo limitante es relativamente sencillo. Espero que esta explicación te sea de utilidad, y si así lo decides, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.